nos obliga a eso. Queremos iniciar un progreso, entre comillas, acabando con todo y simplemente ellos no pueden estarse desplazando. Entonces también es importante que ellos también entren en un contexto de civilización, entre comillas. No sé cómo buscarle un sinónimo a esa, para que ellos también entren como en el tema político y en el tema de gestión, porque tampoco se pueden quedar así por allá, porque es que de cierta forma alguien va a llegar a molestarlos, a dañarle su tranquilidad. Entonces ellos también deben tener herramientas para defenderse, porque es que no pueden tampoco estar así. O sea, uno quisiera, ¿sí? Pero una multinacional, un político, un empresario no va a respetar esa tranquilidad. A ellos no les importan los ríos, las selvas, la fauna, la flora, les importa es hacer dinero. Entonces yo creo que ellos también deben como prepararse para defender con las mismas herramientas con los que pues van a ser atacados de cierta forma. Entonces eso sí tienen los Embera, Que ellos se defienden, que los ellos se Embera-Chamí, sí. defienden con gestión. Entonces también es Sí. importante como mencionar ese tipo de cosas porque pues Y eh, los Dovida, lo que pasa es que los Dovida, como ellos se desplazaron desde el Chocó hacia acá, ellos les dieron esas tierras acá, ujú, entonces sí, en parte están protegidos en ese aspecto de que, de ellos ser los protectores allí, porque ya les dieron los títulos y todo eso. Pero ellos mismos comentan el jefe, pues, que dicen, él mismo comenta de que mucha gente se está haciendo pasar por indígena, siendo mestizo, pero como para sacar provecho de los beneficios que tienen los indígenas. Y los verdaderos indígenas natos no lo tienen. Entonces, pues eso es exacto. así. El vivo vive ya Exacto, sabemos. y por eso ellos deben tener herramientas Mm, judiciales, políticas, todo ese tipo, porque también es importante. O sea, ellos no quieren saber nada de la colonización y de todo eso, pero es importante porque ujú. lastimosamente estamos en convivencia, por así decirlo. Entonces, digamos, ellos tienen sus títulos y eso, pero va a llegar alguien y va a decir, no, pues no me importa, yo Ujú. tengo dinero, yo tengo poder, no me Sí, importa desplazarlos. Entonces, en ese aspecto sí deberían como preparar un poquito, porque seamos sinceros, el conocimiento indígena es muy respetable, pero entre ellos. se tienen que Cuando, defender también de la corrupción y de muchas cosas sí, que hay. exactamente. Ujú. Bueno, entonces vamos a empezar a grabar porque ya nos dio aquí las 7. Sí, La compañera Janet, ¿nos escucha? Sí, estamos ahí viendo estoy el test. escuchando. Ah, No se bueno. olvide, no se nos olvide que debemos dar una pequeña explicación de la estrategia, pues de la estrategia que compartimos por el WhatsApp. Listo. Bueno, La estrategia de cada una, o sea, Ujú. pero al final del video, o sea, cuando se reproduzca el video, cada una habla de su estrategia o antes. pues delantecitos, esta es la diapositiva. Ok. Bueno, buenas tardes, cordial saludo para todos y todas. Siendo las 6:52 de la tarde del día 8 de mayo, queremos dar inicio a la socialización del trabajo realizado sobre el resguardo indígena Caucamorro. En primer lugar, queremos agradecer a la comunidad, a los líderes y a las personas que hicieron posible el desarrollo de este proceso, permitiéndonos conocer parte de su territorio, sus saberes ancestrales y sus dinámicas culturales. Aunque en esta ocasión no se encuentran presentes debido a las dificultades de acceso, la distancia geográfica y las barreras del idioma, esta socialización también busca visibilizar y reconocer la importancia de su cultura y de los procesos educativos desarrollados dentro de la comunidad. El propósito de este trabajo fue reconocer las necesidades, fortalezas y las dinámicas presentes en los procesos de educación de la primera infancia, comprendiendo la importancia de la lengua dóvida, el territorio y los saberes ancestrales en la formación integral de los niños y niñas. Durante el proceso de observación y análisis se identificaron algunas dificultades relacionadas con las barreras lingüísticas entre el español y la lengua propia, así como las limitaciones en el acceso a algunos servicios educativos y de salud, debido al aislamiento geográfico. Sin embargo,
También se reconocieron importantes fortalezas como el arraigo cultural, la transmisión de saberes ancestrales, la medicina tradicional, el trabajo colectivo y el sentido de pertenencia del territorio. A partir de ello, se plantearon diferentes estrategias pedagógicas interculturales orientadas al fortalecimiento del aprendizaje significativo en los niños y niñas desde sus propias prácticas culturales y comunicativas, promoviendo una educación más inclusiva, contextualizada y respetuosa de la identidad cultural de la comunidad. Finalmente, agradecemos nuevamente a todas las personas que hicieron parte de este proceso y que contribuyeron al desarrollo de esta experiencia formativa y pedagógica. De esta manera, damos continuidad a la socialización del trabajo realizado y le damos el paso a mis compañeras para que puedan presentarse y compartir los aportes, estrategias y experiencias desarrolladas desde cada una de sus propuestas pedagógicas, las cuales estuvieron orientadas al fortalecimiento de la educación intercultural, el reconocimiento de los saberes ancestrales y el desarrollo integral de los niños y niñas de la comunidad. Listo. Justificación. Ujú. Bueno. Bueno, en vista de que la compañera Janet, al parecer, salió, entonces voy a iniciar con la problemática. Porque al parecer se le fue la señal. ¿Les parece si empezamos con la problemática hasta que ella se conecte? ¿O la esperamos? Pues yo le estoy pidiendo que se conecte, pero no conecta. No, yo creo que es mejor seguir. Sí, Ok, entonces pasemos a la problemática y Chicos, esperemos que la compañera se conecte o qué prefieres, Angie. no, solamente estamos nosotras tres. Mejor continuemos porque sí. Pero continuamos desde la problemática o empezamos aquí desde la primera diapositiva. Pues yo diría que puedes leer la problemática también desde la diapositiva que pasó, porque ahí es donde se refiere a las raíces y todo lo que hace falta en la Ok, población dóvida. Listo. bueno, entonces voy a hablar que la problemática principal identificada pues en este resguardo indígena, Caucamorro en Anserma Caldas, está relacionada con ciertas dificultades pues en la educación en la primera infancia. Uno de los mayores problemas pues obviamente son las barreras lingüísticas y culturales, pues porque varias de las familias, como lo comentábamos, esta comunidad le gusta mucho mantener sus raíces, le gusta mucho estar en conjunto, pero como con ese nivel de privacidad. Entonces, ellos comparten, sí, pero en sí ellos no quieren como que vivir esa experiencia de colonización o de civilización, entre comillas. Entonces, muchas de las familias se comunican, o sea, yo diría que la mayoría se comunican en su lengua natal,
pero varios de los procesos educativos a los que ellos asisten, especialmente los niños, pues cuando ya empiezan a asistir a las escuelas, a la escuela, es en español. Entonces, como tal, hay un problema porque no es justo que los niños de la comunidad o pues las personas de la comunidad en general tengan que hacer cierto sacrificio de caminar hasta la escuela 2 horas, hora y media, y llegar a un sitio en donde la mayoría pues, la mayoría de estudiantes es de la comunidad indígena y sin embargo, ellos son como forzados, se podría decir que forzados, a recibir educación en español y con ciertas tradiciones, pues que ellos, aunque participan, pues no la comparten. Como les decía anteriormente, esta comunidad es muy reservada con sus tradiciones, no quieren como que lleguemos a colonizarlos, como que la comunidad no indígena llegue a imponerles. Entonces sería, o sea, parte de la problemática es que no hay como un docente, bueno, hay carencia de docentes no educadores, que no, pues, profesores que no están preparados en educación intercultural o con el conocimiento de su lengua, de sus costumbres y las tradiciones de la comunidad como tal. Entonces, esto sí es una barrera, ya que eh, como les decía, la adaptabilidad. No hay una persona, no hay un profesional que no solamente sepa de ellos, sí, que maneje la teoría, sino que también esté en la práctica con ellos y tenga como ese respeto por su cultura, por sus saberes ancestrales y que quiera como mantener un equilibrio, pues, entre lo académico y el respeto por sus tradiciones. Entonces, bueno, como les venía diciendo, muchos de los niños deben desplazarse para llegar a un lugar, a un sitio donde, aunque la gran mayoría sea parte de la comunidad indígena, ellos estén ahí como forzados a hablar en español, a trabajar digamos, a recibir contenido que ellos no comparten, porque entonces en la mente de las personas no indígenas o de la civilización o, bueno, de los colonizadores, está en que todos se deben adaptar a lo de nosotros, pero como que no se piensa que hay mucho que aprender de esa comunidad. Entonces también es importante conocer eso y que la lengua dóvida pues se habla por ellos, pero no cuenta como con un sistema de escritura consolidado, como ocurre con otras lenguas indígenas del país. Entonces eso dificulta aún más como la preservación de su idioma y su incorporación en procesos educativos un poco más formales. Porque aunque la comunidad no quiera en sí, pues como estos saberes son necesarios para para seguir esta línea, para seguir protegiendo pues como sus tierras, para que se puedan defender con herramientas no válidas, pero sí que se usan en ciertos contextos. Entonces, por esta razón es necesario pues como fortalecer propuestas de educación interculturales que obviamente reconozcan la lengua y la identidad cultural de la comunidad, permitiendo que muchas personas aprendan o compartan sin tener que dejar de lado sus raíces y sus saberes ancestrales. Entonces no se trata solamente como de ir, llegar, implementar, hablemos español, sino que también de valorar y proteger la lengua y la propia cultura de la comunidad. Listo. Muy bien, compañera. Desde el marco contextual, como dicen mis anteriores compañeras, el presente ejercicio se realiza en el resguardo indígena ubicado en el municipio de Anserma Caldas, en el marco de la modalidad de educación inicial en el hogar donde laboro yo, que es desde el ICBF. Desde allí, pues se conoce este pueblo en Vera Dóvida, que son provenientes del Chocó. En esta comunidad contamos con 26 usuarios, entre ellos están mamás gestantes y niños menores de 5 años, no alejados obviamente de los niños que están estudiando en la escuela, como lo menciona mi compañera,
que para poder trasladarse a, a dicha escolaridad se demoran 2 horas de camino y pues obviamente 2 horas de regreso. Dentro de la ubicación georreferencial, digámoslo, el resguardo se encuentra en una zona rural de difícil acceso, ya que nos trasladamos desde la cabecera de Anserma Caldas en un jeep hasta la vereda Casillas y posteriormente realizamos un recorrido aproximadamente de 1 hora y media para llegar a dicho asentamiento indígena. Por ende, el acceso a los servicios educativos es limitado, como lo habíamos comentado, pues tienen que trasladarse los niños y los adolescentes a dichos colegios oficiales. Y lo de salud y servicios institucionales también es, digámoslo así, un ámbito de riesgo, aunque desde el ICBF se han gestionado brigadas donde bajan funcionarios de salud como nutricionistas, doctores, enfermeros, hacia el resguardo para pues mitigar aquellas enfermedades que predominan y que los niños cumplan con este esquema de vacunas y de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Entonces, en lo económico, ellos son campesinos que viven literalmente de todo lo que proviene del café, el plátano, de cultivos de lulo, porque pues donde ellos están es un territorio bastante amplio. También viven de la pesca, como se puede observar en la fotografía, por eso se llama Cauca Morro, porque están en un morro, como ellos dicen, y ven el río Cauca. Entonces, la diversidad cultural de esta comunidad también es muy bonita e enriquecedora. Las características que ellos utilizan en este resguardo son de gran valor porque pues tratan de conservar su identidad como población indígena dóvida, sin dejar pues a un lado que deben sí o sí, como dijo la compañera, la problemática sistematizarse a una escolaridad donde no está adecuada para dicha población. Desde las características turísticas posee un territorio amplio y maravilloso, desde la cercanía al río Cauca y todos los paisajes que allí emergen. Si bien es lejos, porque pues las caminadas son bastante fuertes, se pueden observar unos paisajes muy bonitos y que a ellos por eso es que les encanta estar en ese lugar. Desde los aspectos educativos, ya mi compañera comentó la problemática, pues que ellos hablan en lenguaje dóvida y deben sí o sí como que adaptarse al español. Algunos hablan el español no muy fluido, entre ellos el líder y algunas de las mamás, pero muy pocas nos entienden, entonces hacen como mediadoras al traducirnos a las otras mamitas. Y en el aspecto de salud, como les comentaba, nosotros desde el ICBF gestionamos para que las familias cumplan con estos requisitos de vacunas, crecimiento y desarrollo y todo lo que se debe de tener por ley, acercándolos a ellos a ese tan importante, digámoslo así, beneficio de salud y logramos que el hospital llegara hacia ellos, como no dejarlos tan desprotegidos. Bueno, seguimos acá desde la desconexión estructural en la educación inicial. Esa en sí es la problemática, esta desconexión que hay de, del conectarnos prácticamente a lo que ellos deben de aprender de nosotros, más no nosotros de ellos, y debería ser totalmente al contrario. Entonces, em, la institución predomina el español, mientras que no tenemos ningún etnoeducador que hable el dóvida y que se acople a ellos. ¿Qué otra compañera iba a hablar acerca de este contexto? Yo creo que la Bueno, diapositiva que está ahí ya la aclaré, la bueno, ausencia de los educadores. lo que pues yo quería preguntar,
obviamente como desviándonos un poquito del tema, sí, pero me parecería como muy interesante que quedara plasmado, es la necesidad de, por ejemplo, tú dices, llevar como ciertos recursos hospitalarios, o sea, Ujú. en el contexto de hospital, es porque ellos lo requieren a raíz de que ellos deben salir por el tema educativo o porque es algo ya por ley establecido, de que ellos deben recibir como este tipo eh, De servicios. de servicios. Sin embargo, como lo mencionaste anteriormente, o sea, ellos tienen su medicina tradicional, sus saberes ancestrales, o sea, es necesario que ellos tengan ese tipo de servicios, de, bueno, de derechos, o sea, que sea bien recibido por parte de ellos, o es algo como que de imposición, o es algo de, o sea, me surgió esa duda porque, pues, habíamos estado hablando y, pues dentro de lo que hemos conocido, ellos como que Sí, prefieren estar apartados de ese tema. aislados. Sin Eso, embargo, aislados, exacto. Sin embargo, tú dices que llegan allá pues a ofrecer servicios y para ujú. no dejarlos desprotegidos, pero pues, ¿cómo reciben ellos este tipo de cosas? O sea, una vacuna, que llegue un nutricionista, o sea, ellos tienen como su dieta a través de, pues, de plantas, de animales, Exacto. de... Eso Entonces, está muy importante y como lo dice acá la paradoja nutricional del riesgo ambiental, esto arrojó pues el porcentaje. Los niños se encuentran en una nutrición adecuada, como lo dice allí la presentación, pero la alteración en la talla a la edad se notó en un 100%. De por sí, la población indígena y dóvida son pequeños. Si yo mido unos 56, para ellos yo soy grande, en especial a las mamás, ¿cierto? Entonces la duda entre lo que dice la compañera es verdad. Ellos tienen el médico tradicional que se llama el Jaibaná, ¿sí? Y él estudió todo lo de la medicina tradicional, estudió no en el sentido, pues como nosotros lo llamamos en la educación tradicional de nosotros, no, sino que ellos transmiten los saberes desde sus abuelos, desde sus ancestros, y nos explicaba que ellos escogen a un niño, por ejemplo, el que está ahorita me decía que a él desde niño lo escogieron para hacer el jaibaná, porque a él le llamaba la atención aprender de las plantas. Entonces es como, digamos, lo que ellos también miran las características de cada niño y dicen, no, este sí serviría para líder, este serviría para hacer el jaibaná, esta serviría para hacer la matrona, o sea, las que reciben los bebés y todas estas cosas, porque les ven esa sensibilidad desde pequeños. Y él aprendió desde pequeños el manejo de plantas y sabemos que pues más que enfermedades corporales también existen las enfermedades espirituales, porque ellos lo llaman así. Cuando se enferma el cuerpo es porque el espíritu está mal. Entonces ellos tratan de controlar y o hacer sea eso. que Entonces ellos... cuando el Haibana interviene, ahí le vengo a Ujú. responder, cuando el Haibana ve que un niño está enfermo, ellos intervienen con su medicina ancestral y cuando ven que ya no funciona, entonces ahí sí recurren a nuestra medicina tradicional, típica de nosotros, pues, con los médicos de hospital. Y ellos ya saben que Hospital. nosotros vamos, que se hizo la sensibilización, porque no es llegar y invadir, no, ellos ya Ujú. conocen e incluso ya apoyan a que ellos vengan, que los pesen, porque ya saben que es un beneficio para los niños saber si el niño está bien o no, ¿sí? Y si la mamá gestante porque nosotros tratamos también las mamás gestantes, están bien de salud o no. La mayoría de mamás, prácticamente el 90% o el 98% de mamás gestantes nacen los bebés en casa, con las parteras. Ya cuando hay un caso muy especial que ellos no lo puedan manejar, ellos mismos dicen, no, no podemos tener el bebé aquí, entonces lo mandan hacia el hospital, pero son muy pocos los O sea casos. que manejan un equilibrio. Es O que sea, yo, Sí, son bien recibidos, pues como la sí, y medicina tradicional con lo de esa, ellos. O sea, la manejan un equilibrio. conexión de ellos somos nosotros, porque pues Ujú. ellos ya nos ven como una parte de esa familia. Yo llevo trabajando con ellos más o menos 3 años. Entonces, pues ya prácticamente somos de allá y ellos antes nos dicen a nosotros si nos conviene o no.
Y cuando nosotros ok. llevamos a los médicos, nutricionistas, yo les digo, les sirve porque pues deben de aprender también de cómo defenderse Sí, en claro. ustedes acá y ellos nos enseñan a nosotros, incluso los mismos médicos están como muy atentos y les gusta ir para que ellos les enseñen acerca de la medicina ancestral. O sea que todo es muy recíproco, o sea, estos Exacto, procesos son recíprocos. Ok, sí. bueno, continuemos. Bueno, el punto de partida no es la carencia, es la herencia. Como yo les decía ahorita, ellos, ellos en sí están muy arraigados a sus raíces y así debería de ser, porque todo lo que ellos saben, la transmisión de saberes, esta es, hace parte pues de las estrategias que nosotros utilizamos, en este caso pues la que implementé, el tejido comunitario en acción, o sea que nosotros hacemos un centro de la palabra aunque no les entendamos mucho, ellos son muy expresivos, entonces nos dan a entender que están hablando y se cuentan historias en el mismo lenguaje de vida con el fin de que obviamente los niños aprendan tanto el español como el dóvida, porque ya de estar nosotros tan constantes en estas comunidades, los más pequeños sí están hablando más fluido el español y también el dóvida, como no perderlo también. Entonces, la transmisión de saberes, una cultura oral robusta porque tienen muchas canciones, tienen rondas, tienen rituales, tienen incluso más canciones y más rondas que nosotros, que no las conocemos y son muy rítmicos y muy armoniosas. Y la verdad, en el momento que ellos hacen estas rondas, se siente, son muy espirituales, se siente como esa espiritualidad, esa conexión con las mamás y con la Pachamama, que es la tierra. La medicina tradicional que ellos utilizan, todo a partir de las plantas, incluso a la manera de castigo, como lo llamamos nosotros, ellos no, ellos utilizan la verbena, pero no para pegarles, sino para bañarlos con ellas, y mientras los bañan, les dicen palabras positivas. Que son juiciosos, que ellos no hacen pataletas, digámoslo a la traducción de nosotros, pero ellos lo dicen de otra manera, que el cuerpo está en armonía, eso es lo que ellos le dicen, su cuerpo está en armonía, su espíritu está en paz, todo es tranquilidad. Entonces, imagínense que también es algo muy bonito y enriquecedor de aprender porque les hablan con amor y lo hacen de una manera más significativa y sin dolor, como dicen ellos, no. Solo los acarician con amor y les dicen las palabras con amor y también les hacen bebidas de estas, de esta plantica que incluso nosotros las utilizamos más para castigar corporalmente que espiritual, ¿cierto? También tenemos el tejido comunitario, que son los fuertes lazos de cooperación y crianza, porque ellos viven en comunidad. Ellos no viven aislados, las casas son muy de seguido, como pueden ver allí. Entonces ellos todos son hermanos, por eso ellos dicen primo, primo. Muchas veces lo saludan a uno así, primo, primo, y la verdad es así, todos allá son primos, porque hacen parte de esa misma comunidad y también, como por no ya dañar su raíz, ellos no se combinan, no se mezclan con mestizos o paisas, como los llaman. No, para ellos eso no se puede porque no es conservar pues la cultura. Y la identidad dóvida, un sentido inquebrantable porque ellos no quieren perderlo, no quieren, y en parte está bien y un sentido de pertenencia por el territorio. Actúan como un escudo protector contra la pérdida de la cultura. Y en parte nosotros ya antes si hacíamos como no salgan, vamos a hacer pues sus danzas y a presentarlas como lo hacen los Emberachamí, que ellos danzan, que incluso se ven en los semáforos y todo eso. Ellos no, ellos dicen que ellos no son espectáculo para nadie, que si ellos danzan y bailan es para agradecer o para pedir perdón por lo que han hecho, pero no es para como vayan y bailen y ya, no, tienen un significado. Entonces no lo hacen, por eso ellos no salen y dicen, no, es que nosotros no somos espectáculo de nadie, como pues traduciéndolo a nuestras palabras. Em, ¿Qué más aquí? Entonces, pues con esto nuestras compañeras también nos regalaron unas estrategias muy bonitas
que a pesar de que no trabajan con la comunidad y con lo que hablamos nosotros, como que se han hecho parte de esta tan bonita estrategia de aprendizaje con esta comunidad, ¿cierto? Entonces, en el marco pedagógico lo llamamos raíces de vida. Como lo hemos mencionado, ellos quieren conservar esa raíz y nosotros vamos a hacer que esa raíz florezca, pero dando herramientas, como dijo nuestra compañera, para también defenderse en el contexto occidental, ¿cierto? Entonces, Ujú. en las hojas tenemos la salud y la naturaleza, el autocuidado, por eso también tenemos como esa conexión, como dice la compañera, con lo que son los médicos de nosotros y los médicos tradicionales, como para que no se interrumpa ahí el ambiente, la nutrición, como indicadores de bienestar. El tallo es la identidad y la lengua, la expresión viva de la cultura, la oralidad de ellos, el arte como conector estructural, porque a ellos sí les encanta lo que es pintar, ¿sí? Los niños y las mamás les encanta pintar, les encanta todo lo que viene de los aromas, pero los aromas de las plantas que ella siembra, las flores, todas estas cosas le dan una sensibilidad. Las raíces, que es el territorio y los saberes, el entorno geológico, ecológico, como el aula principal de aprendizaje. Ellos aprenden a través de lo que ven. Las Ajá. gallinas, a cuidar las gallinas, a cuidar los marranitos que tienen, a pescar. Desde muy pequeños los papás se los llevan a pescar porque los dóvida, como su nombre lo indica, en vera es personas, ¿cierto? O gente en vera. Y dóvida es río, entonces ellos son gente de río. Incluso en su vestimenta son más ligeras porque ellos les encanta el agua, entonces se meten al agua y en un momentico se les seca lo que es el alba que ellos usan las mamás. Y la tierra es el tejido comunitario, la participación indispensable de las familias y los sabedores como la base nutritiva de todo el proceso. Algo que les había comentado a las compañeras es que ellos los fines de semana se reúnen a hacer una conversación entre ellos de cómo están, de cómo se sienten, de hacen el ritual de agradecimiento, si alguien está enfermo también le hacen el ritual para que se alivie, ¿cierto? Y en este momento de compartir, ellos también realizan la chicha, lo que llamamos nosotros la chicha de maíz, y no la hacen solamente como para emborracharse, sino para tener energía y poder trabajar el resto de la semana. No lo toman como como los emberachamí, que sí lo hacen como para Ujú. embriagarse, sino para tener energía y de retomar una nueva semana. Es muy interesante, pues, este tipo de contexto, ¿no? Porque por lo general, cuando nosotros nos hablan de indígenas, lo que tú dices, los indígenas son como muy, bueno, usados no es la palabra adecuada, pero sí son como muy plasmados, como un espectáculo, sí, o sea, como ellos lo Ujú, dicen, como un ujú, espectáculo. Los indígenas venden porque ujú, mucho del contenido que se genera en Colombia y de lo cual se presume es de los indígenas, ¿sí? Como que miren, tenemos indígena, tenemos lengua indígena todavía, a pesar de la colonización, a pesar de muchas cosas. Sin embargo, como tal, este tipo de comunidades, de cierta forma, aún están como muy eh, olvidadas. Y hasta cierto sí, punto, pues para la comunidad como los Dovida, pues es muy importante que aún como que no quieran imponer cosas sobre ellos porque ellos ya tienen lo suyo, ellos ya tienen su ambiente, su espacio. Sin embargo, lo que yo te decía anteriormente, o sea, es importante que ellos no solamente como que estén ahí en su burbuja, sino que también aprendan a ujú, usar herramientas en su defensa. Entonces también me parece muy interesante que ellos sean una comunidad como tan unida, como tan celosa con sus tradiciones, con su identidad, con su cultura. O sea, ellos definitivamente es una de las pocas comunidades que tienen como, sí, que se conservan, como sí. esa visión de que no, o sea, no vamos a sacar provecho de mi comunidad, no nos vamos a vender, nosotros no somos como mercancía de turistas.
Mm, nosotros merecemos respeto. Entonces, me parece muy interesante que esta comunidad todavía como conserve ese tipo de valores y como que ujú, no quieran, de verdad, no quieran como que resaltar entre, las personas no indígenas, entre pues otro tipo de comunidades, sino que ellos prefieren como entre ellos. Es más, lo que tú decías también de que ellos no se mezclan con los mestizos o con otro tipo porque como que sienten que de cierta forma eso va a perjudicar a largo plazo su identidad ujú. cultural y eso está muy bien, ¿sí? Entonces me parece muy bueno ese tipo de recelo que ellos manejan, aunque pues sí es importante como abrirse a ciertos espacios como de diálogo y como de intercambio de conocimientos, porque pues así como pues de cierta forma quieren imponer como ciertos conocimientos de nosotros hacia ellos, pues también sería bueno como que generar espacios donde nosotros conozcamos sobre ellos, obviamente con el mayor de los respetos Ujú, y con el sí, mayor compromiso de que pues se van pues como a respetar estos puntos. sí, continuamos entonces. Bueno, ay, eso no carga. Complementando la primera estrategia pedagógica, que es raíces de vida, em, surge a partir de la necesidad de fortalecer los procesos educativos de la primera infancia desde una mirada intercultural que reconozca la lengua, la cultura y los saberes propios de la comunidad. La estrategia busca promover el desarrollo integral de los niños y las niñas mediante actividades pedagógicas relacionadas con el territorio, la oralidad, la medicina tradicional, los juegos tradicionales y la participación de las familias y sabedores ancestrales. Asimismo, pretende fortalecer la identidad cultural y generar procesos de aprendizaje más significativos, donde el territorio y los conocimientos de la comunidad sean reconocidos como parte fundamental de la educación. Entre las principales actividades se encuentran las caminatas pedagógicas para el reconocimiento de las plantas, Ujú. las historias del territorio, los espacios de diálogo con líderes sociales y mayores de la comunidad, así como actividades lúdicas y bilingües que integren la lengua dóvida y el español. Finalmente, busca reconocer que la educación no debe desligarse totalmente de la cultura ni de las propias formas de aprendizaje de la comunidad, sino construirse desde el respeto, la participación y el fortalecimiento de la identidad cultural de los niños y las niñas. En esta diapositiva podemos percibir lo que les decía ahorita, el círculo de la palabra, el arte intercultural, porque a ellos les encanta los encanta todo lo que es pintura, todo lo que requiere arte, ¿no? El rescate lúdico, porque les gustan los juegos, todas estas costumbres propias. Ellos tienen juegos típicos, tienen rondas, que incluso las cantan frente a nosotros y nos tratan de enseñar, pero es algo complejo, porque como ellos nos dicen que nosotros los paisas pronunciamos mucho desde afuera, o sea, la S nos suena mucho hacia afuera, y ellos pronuncian desde adentro, desde acá. Entonces, es complejo aprenderlo, la verdad, es complejo en el momento de pronunciarlo porque se ríen, no, nos dicen que no es así, que se escucha raro, ¿no? Pero aún así nosotros pues aprendemos y tratamos de acercarnos a eso, que ellos, Exactamente. O sea a que esa también barrera lingüística. Ujú, ajá, también es como tener sentido, o sea, lo que tú decías de tener sentido de que, por ejemplo, nosotros fuimos criados para saber sobre ciertas rondas y ciertas canciones que, bueno, a lo largo de los años nos las hemos aprendido y las cantamos como por cantarlas, pero que para ellos tiene un significado diferente y de cierta forma ellos conservan sus tradiciones, su amor por la naturaleza, por la tierra, por la medicina, por su territorio. Entonces también como que es muy bonito ese tipo de compartir ujú. y de expresión, ¿sí? Porque se nota que son como muy expresivos y muy teatrales.
Lo que pasa es que la reunión se está extendiendo un poco y tenemos todavía mucho por explicar. Ok, Aparte de que el Vale. extenso. Y por ejemplo, la compañera Janet no ha hablado todavía. Entonces, a ver si podemos compartir un poquito porque está por finalizar la reunión. ok, compañero. Sí, se me salió la reunión y tuve que entrar en otro teléfono ajeno. ¿De quién es la tercera estrategia pedagógica? ¿O esa es de la compañera Elsie? Yo creo que es de la compañera Elsie. Bueno, en esta Compañera, cuarta yo creo que esta ya la hemos comentado ya la la hemos, compañera y yo, esa el le iba a tejido decir. comunitario desde el ICBF, entonces pues la podemos pasar para que agilicemos, ¿cierto? Ah, bueno, en esta puedo aclarar rápidamente que la jornada pues que nosotros llevamos es de 2 horas. La intervención que hacemos en las actividades que nosotros realizamos son de 2 horas, basándonos pues en el ritmo de las familias, como para que no sea tampoco muy desgastante. Los elementos y los materiales que utilizamos, la mayoría son de recursos de la tierra, porque a ellos no les gusta nada de que sean plásticos ni nada de esto como que contamine. Entonces tratamos de que todo sea material del entorno. El registro de evidencias, nosotros contamos con el gobernador que tiene el grupo de WhatsApp y le damos la información cuando es requerida, pues que nosotros vamos a ir o los enfermeros van a ir. Y también pues tomamos evidencias fotográficas que son las que se han visualizado durante la presentación. Y la evaluación, pues nosotros la realizamos cada 8 días porque cada 8 días es que se va a dicho territorio. La compañera que está muy empapada del mapa de sueños es la compañera Janet. Entonces, de pronto ella nos podría explicar un poquito más sobre este. Bueno, pues yo hice el mapa basado a lo que la compañera nos había explicado ya y basado a lo que uno, cuando va a las comunidades indígenas, uno mira ya, porque son diferentes a nosotros como negros, ¿ya? El diferente en cómo ellos hablan, cómo ellos se comunican, ¿ya? Diferente a las raíces de nosotros. A esa base hice el mapa. Otra cosa. Y que ellos, o sea, ellos son diferentes en todo, ¿ya? Porque uno llega a las comunidades de indígenas y ellos no viven cerca donde viven las comunidades negras, ellos viven lejos. Porque a mí me ha tocado ir a hacer censo y sí, uno tiene que caminar 1, 2, 3 horas para llegar a donde ellos viven, ¿ya? Ellos viven diferente a nosotros, se comunican diferente a nosotros, juegan diferente a nosotros, todo lo hacen diferente a como nosotros vivimos. Chicas, no sé si de pronto todas tengamos como una reflexión final para compartir, como Bueno, para ya el video. bueno, pues Pues, dentro del aprendizaje, como pues lo he mencionado toda la reunión, es bastante interesante pues conocer acerca de nuestras comunidades indígenas,
de sus costumbres, de sus tradiciones, de su recelo. Y también es importante mencionar lo que habíamos dicho anteriormente, de que así como de cierta forma uno quiere imponer ciertas cosas sobre ellos, también es importante como tener este tipo de espacios para uno conocer y respetar su cultura y su identidad. También es Ujú. importante, y aquí sí lo voy a resaltar, pues que dentro de nuestras estrategias también está como ese equilibrio entre nuestras tradiciones y las de ellos, pues porque como lo decía, es importante que ellos también aprendan a defender su territorio con herramientas, pues que conozcan lo de nosotros también para que ellos se puedan evidenciar o en cierto momento cuando llegue alguien, digamos, a perturbarlos, a dañar su tranquilidad, pues que ellos tengan las herramientas necesarias como para defenderse, como para tener cierto tipo de cimientos. Entonces, yo creo que es muy importante saber eso. También, pues, como no dejar de pensar en estas comunidades, ni olvidarlas, sino que más bien mantener presente, pues, que en ciertos rincones del país hay personas que comparten pues estos espacios, esta cultura y que también es importante para nosotros preservar estos territorios porque pues es su hogar y así como ellos tienen amor pues por la naturaleza y por todo lo que ellos viven, nosotros también debemos pues porque también hacemos parte de esto. Todos hacemos parte del todo, entonces es como importante vivir en ese equilibrio y que cada muestra de conocimiento sea recíproco. No sé si otra compañera quiera dar otro tipo de reflexión o si pasamos directamente al video. Para mí, Pues compañeras, no, yo le quería como resaltar la frasecita que dice así en el cuadro, en el cuadrito verde que dice la educación inicial en Caucamorro dejará de ser una imposición externa para convertirse en un ecosistema de saberes vivos, donde crecer significa echar raíces más profundas. Eso es lo que estamos tratando de fortalecer ahora, de que sus raíces sean fuertes, que no solamente ellos tengan que aprender de nosotros, sino nosotros de ellos y también fortalecerles todo lo que necesitan para poder defenderse más en esta sociedad, ¿cierto? Entonces, pues que pensaría yo que esa es una frase muy importante y que dice mucho. Ya mi compañera que quiere aportar. para mí que debemos no vulnerar los derechos de los indígenas, porque sea como sea, ellos tienen derecho igual a nosotros, ¿ya? Y que debemos de brindarle educación, salud, todo. Bueno, el desarrollo de este trabajo no solo fortaleció nuestros conocimientos pedagógicos y profesionales, sino que también nos permitió reflexionar sobre la necesidad de promover una educación más humana, inclusiva e intercultural, donde se valore la identidad cultural de los niños y las niñas y que se respeten sus formas propias de aprendizaje y de vida. Este proceso dejó aprendizajes significativos, tanto a nivel académico como personal, permitiéndonos comprender que educar también implica escuchar, reconocer y respetar y aprender de las diferentes realidades y culturas presentes en nuestro contexto. Ahora sí, damos paso al video donde la compañera de algún modo nos resume como lo que se vive allí en la comunidad Caucamorro y también algunas imágenes de los líderes sociales de allí mismo de la comunidad. Voy a compartirles el video, incluir sonido y vamos. Hola a todos y bienvenidos a ¿Me este escuchan ahí? análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante Sí, y la verdad compañera. súper inspirador. Vamos a ver cómo una comunidad indígena que vive prácticamente aislada está revolucionando por completo la educación en la primera infancia. Y ojo, no lo hacen solo para cumplir con unas clases, sino literalmente para salvar su cultura milenaria. Es una propuesta espectacular,
profundamente conectada con su territorio, donde la educación oficial del Estado se sienta a la misma mesa con la sabiduría de sus ancestros. Y fíjense bien en algo clave desde el inicio. Lo que realmente está en juego aquí no es pasar un examen o completar un plan de estudios, es el futuro absoluto y la identidad misma de estos niños en Verado Vida. Si la educación que reciben desde pequeñitos no refleja quiénes son, el riesgo de que su lengua y sus tradiciones desaparezcan para siempre es gigante. Así que en este caso, educar es sinónimo de supervivencia. Bueno, entremos en materia. Sección 1. El resguardo indígena Caucamorro. Para entender realmente las soluciones que están proponiendo, primero tenemos que ubicarnos en el espacio. Imagínense este paisaje inmenso y majestuoso del municipio de Anserma en Caldas, Colombia. Para la comunidad en Verado Vida, estas montañas no son solo una vista bonita, son su vida entera, su salón de clases y una conexión espiritual que no se puede reemplazar con nada. El territorio define absolutamente todo lo que hacen. Pero, claro, esa misma belleza natural trae consigo un nivel de aislamiento físico que es un desafío brutal todos los días. Llegar hasta allá arriba no es como tomar un autobús en la ciudad. Requiere montarse en un jeep por caminos súper peligrosos y empinados y después caminar más o menos una hora entera solo para llegar a las primeras casas. Imagínense lo difícil que es que lleguen los servicios básicos del gobierno, como un buen sistema de salud o educación formal con esas distancias. Y esto nos lleva directo a la sección 2, barreras en la educación. Aquí es donde ocurre un choque enorme. Cuando las instituciones del Estado por fin logran llegar a este lugar tan remoto, traen consigo un sistema que, honestamente, no encaja. Por un lado, tenemos un modelo educativo en español con un currículum totalmente estándar, como el de cualquier ciudad. Y por el otro, tenemos a una comunidad que respira, piensa y vive en su propio idioma, el dovida, apoyada en ricas historias y tradiciones orales. Esa brecha gigante hace que lo que enseñan a veces no tenga ningún sentido para ellos. Y cuidado, porque el problema no es solo de idiomas. El aislamiento pega duro en la salud. Miren esta cifra. Es impactante. 100%. Literalmente, el total de los niños de este resguardo presenta alteraciones en la talla para su edad, según los datos de diagnóstico nutricional. Esto es un riesgo clarísimo de retraso en su crecimiento. ¿Qué nos dice esto? Que no podemos hablar de educación sin hablar de salud. Ambas cosas necesitan atención súper urgente y sobre todo adaptada a su realidad. Entonces, llegamos a la gran pregunta del millón, la que le da sentido a todo esto. ¿Cómo logramos dar educación en la primera infancia sin pasarle por encima a la cultura local? O sea, ¿cómo enseñamos cosas nuevas sin hacer menos el conocimiento de los abuelos, que es justamente lo que ha mantenido viva a esta comunidad por siglos? Pasemos a ver cómo lo están resolviendo. Sección 3. Estrategia Raíces de Vida. La solución que encontraron es fantástica. Convertir a la propia comunidad en la protagonista de la historia. Crearon una estrategia súper empoderadora llamada Raíces de Vida. Olvídense del típico salón con pupitres. Aquí hacen caminatas por la montaña para buscar plantas medicinales, invitan a los sabios de la comunidad para que cuenten sus historias y mezclan la educación oficial con su idioma nativo y su medicina tradicional. Es una fusión increíble. Y ver esto en la vida real es espectacular. El bosque mismo es el aula. No hay un profesor lejano hablando desde un escritorio. Todo ocurre en círculo, al aire libre, sintiendo la tierra. Madres, niños y guías educativas comparten un espacio donde los saberes de la comunidad pesan exactamente lo mismo que cualquier libro de texto tradicional. Siguiendo con estas ideas, vamos a la sección 4, buscando el equilibrio. Aprender no es solo acumular datos en la cabeza, y ellos lo tienen clarísimo. Por eso crearon otra estrategia llamada Buscando el Equilibrio, enfocada en lo socioemocional. Y usan el arte de una manera bellísima. Hacen mapas pintados a mano para mostrar cómo ven su hogar y el río Cauca, o crean mambras súper coloridas como mariposas hechas con las huellitas de las manos de los niños. Es una forma de decir, estamos aquí, pertenecemos a esta comunidad. Y esto tiene un paso a paso muy bien pensado. Primero, fomentan muchísimo la expresión artística, como la música y la pintura. Luego, organizan lo que llaman círculos diversos, que son básicamente reuniones al estilo tradicional, para hablar, compartir y aprender a manejar las emociones juntos. Todo esto a través de talleres socioemocionales, para que los niños aprendan respeto mutuo sin necesidad de recurrir a castigos que solo hacen daño. Lo cual nos lleva a la sección 5, Guardianes del Bienestar. Frente a las complicaciones físicas y de infraestructura de vivir tan aislados, la comunidad se inventó algo genial, el programa Guardianes del Bienestar. Literalmente le dan misiones a los niños para empoderarlos. Unos son los guardianes del planeta, que aprenden a reciclar allá en la montaña.
otros son guardianes de la salud, enfocados en lavarse bien las manos, hay guardianes en familia y hasta guardianes creativos que usan el teatro para que a los niños no se les olviden estos hábitos. Para entender por qué esto es tan, pero tan importante, hay que ver la realidad en la que viven. Miren, en lugares donde se cocina con leña tradicionalmente y donde conseguir un simple vaso de agua potable cuesta un montón de esfuerzo, hablar de higiene no es un simple tema de escuela, es supervivencia pura. Enseñarles a manipular alimentos o a lavarse las manos es literalmente el escudo que tienen para no enfermarse en un entorno que no perdona. Ya entrando en la recta final llegamos a la sección 6, identidad y resistencia comunitaria. Si lo pensamos bien, todo esto que están haciendo no es solo un ajuste simpático a los planes de estudio. Es pura resistencia. La comunidad misma diseñó un esquema, un verdadero mapa de su futuro, donde muestran claramente que tener una educación propia es la columna vertebral que sostiene la defensa de su tierra, que garantiza que estén sanos y que los mantiene unidos. Está todo amarrado. Sin esa educación con identidad, todo lo demás se cae. Para despedirnos, me quiero quedar con una frase de ellos mismos que me parece brutal. Hoy defendemos nuestra cultura, mañana aseguramos nuestra existencia. Es un recordatorio tremendo de que cuando respetas las raíces de la gente al educarla, le estás dando el arma más poderosa para proteger su vida. Y esto me deja pensando, ¿cuántos otros sistemas educativos en el mundo necesitan con urgencia esta misma sacudida y este mismo respeto? Se los dejo ahí para pensarlo. Nos vemos en el próximo análisis. Bueno, es así como de esta manera damos por finalizada esta socialización. Agradecemos nuevamente por la atención, por la colaboración y por la participación. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por este espacio. Igualmente, muchas gracias a todas, que tengan una feliz noche. Chicas, de aquí a mañana.